dando la bienvenida a toda la comunidad, en este caso del Instituto de Calidad Ambiental. Vamos a realizar el presente webinar, ¿no? Sobre un tema un poco nuevo, con una información muy interesante y el cual tiene un ámbito de aplicación ahora último muy interesante que tener en consideración, ¿correcto? Y este está relacionado directamente con lo que es la gestión del riesgo y el cambio climático. ¿En dónde? En los diferentes proyectos de inversión, ¿correcto? Este webinar tiene varios objetivos que el cual busca compartir con todos ustedes de una manera preliminar cuáles son los alcances que tienen los proyectos de inversión al día de hoy, ¿no? Estos alcances que ya conocemos, ¿no? Que se están manejando, que lleven y ya están teniendo algunos comentarios, de repente algunos análisis y hasta unos componentes que están rozando y están tratando de identificar ciertos riesgos ambientales, obviamente, los cuales son provocados principalmente por el efecto del cambio climático, ¿no? Sabemos muy bien que al día de hoy, a lo largo de las diferentes COPs, de las diferentes reuniones por parte de la Organización de Naciones Unidas y otras entidades involucradas dentro del sector ambiental, se tienen varios componentes que han visto dañando o incrementando este componente del cambio climático, ¿no? Fenómenos en nuestro país que se han visto claramente como sequías, de repente la aparición de algunas precipitaciones en lugares donde hace muchísimo tiempo nunca aparecieron, efectos que hace poco, por ejemplo, se dieron anómalos, por ejemplo, como el que se fue incrementando por el tema de lo que son las tormentas, los truenos, rayos, entre otros componentes climáticos, se han visto incrementados, ¿no? Y algo que es inusual o prácticamente se puede decir hasta imposible que suceda, se está incrementando, ¿no? Y nuestro planeta está en este proceso de adaptación y cambio, en donde lastimosamente se están generando estos tipos de impactos ambientales. Es por eso que necesitamos realizar una correcta evaluación de estos componentes, de estas matrices, para que a partir de ahí podamos plantear ciertas estrategias de mejora, correcto, el cual esté relacionado de manera directa con la gestión climática, con el desarrollo sostenible, con los principios que este plantea y con los diferentes retos que tenemos para poder que a partir de este punto en este bicentenario que estamos cumpliendo, poder lograrlo para el 2023, 2025, ¿no? Y el 2030, que es lo que buscamos y tenemos como mucho plazo, por ejemplo, para las emisiones carbono cero, para poder tener una huella de carbono neutra, entre otros tipos de componentes, ¿no? Los cuales son muy necesarios que se puedan implementar para poder preservar la salud de las personas y el desarrollo de proyectos de inversión que sean sostenibles. El objetivo justamente que tenemos a través de este webinar es poder compartir toda esta información, brindarles todo este detalle, para que a partir de ello todos ustedes puedan no solamente ser especialistas, sino también conocer cuáles son estos riesgos a los cuales estamos asociados en función de los proyectos de inversión y cómo estos pueden ir incrementando ciertos tipos de alcances y componentes de nuestra gestión ambiental. Para poder darles un detalle sobre mi persona, bueno, mi nombre es Kevin Torres, soy ingeniero ambiental de profesión, tengo una maestría en ciencias ambientales, en este caso también soy ingeniero colegiado y habilitado, y al día de hoy vengo realizando una serie de actividades o también componentes de evaluación justamente ambiental, en donde directamente tenemos este tema del cambio climático, ¿no? Y que de una u otra manera viene desarrollando ciertos tipos de alcances que debemos de tener en cuenta dentro de nuestros proyectos de inversión. Es muy necesario, muy importante y prioritario que se puede incluir. Obviamente el tema es muy extenso para poder detallarlo ahora que tenemos poco tiempo con nosotros, ¿no? Que tengo entendido que nuestro webinar va a durar entre 45 y 60 minutos, 45 de repente lo que pueda hablar yo, y de repente si hay una ronda de preguntas, poder conversar con todos ustedes para poder darle algunos alcances, ¿no? Pero en este caso, al final vamos a poder tener y vamos a poder resolver algunas consultas, ¿no? Si es que hubieren a través del chat o a través justamente de mensajería, y con todo gusto para poder atenderles y darles algunos alcances sobre lo que corresponde el riesgo ambiental al cual estamos sujetos. Y al día de hoy, este viene a ser un componente muy importante para los proyectos de inversión, porque poder predecir este cambio climático y los riesgos que están asociados a estos
nos va a permitir tener a nivel económico, social y ambiental proyectos mucho más integrales y obviamente sostenibles, que es lo que buscamos. Así que, bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar nuestro webinar del día de hoy para también comentarnos un par de materiales audiovisuales, ¿no? Que obviamente van a compartir y van a poder brindar algunos alcances, ¿no? De los componentes que tenemos sobre la temática, muy puntual, ¿no? Obviamente sobre el tema del cambio climático y que de una u otra manera van a ayudar y van a sumar para que este riesgo pueda verse mitigado, para que pueda ser controlado y esté dentro, ya sea de un instrumento ambiental, ya de un plan distrital, ya sea metropolitano, un plan a nivel de un gobierno regional. Por planes nacionales, al día de hoy ya tenemos un componente de adaptación al cambio climático. Darles la buena noticia, y lo tenemos dentro de nuestro contenido. El día de hoy se aprobó el plan de documentos técnicos más importantes. Colocar al cambio climático como una prioridad dentro de la, ¿no? Es decir, el día de hoy se dio la aprobación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ¿no? El cual viene a ser un enorme y un difícil reto, pero que debemos de comenzar por algún tipo de componente. Así que esto de aquí es un tema que tiene para mucho rato para poder debatir, para poder de repente conocer un poco más y hasta poder especializarse. Ello que justamente el día de hoy el Instituto de Calidad Ambiental está brindando este tipo de, el cual de repente, de una u otra manera, puede despertar ciertos intereses en todos sus y personas que están el día de hoy acompañándonos a través de las redes sociales, ¿correcto? A partir de ahí, directamente, es importante mencionarles que en este caso tenemos todo lo que corresponde a lo que es la siguiente información. Vamos con una parte introductiva, ¿no? En este caso, directamente para poder hacer algún tipo de ¿no? Directamente y cómo deberíamos de ampliar y ir trabajando y al día de hoy poder planteando algunos mecanismos de mejora. A partir de ahí detallarle, ¿no? De que viene a ser que nuestro país, viene a ser el Perú en este caso, ¿no? Viene a ser un país obviamente competitivo, es un país inclusivo, ¿no? El cual posee estándares ambientales, ¿correcto? Altos niveles de evaluación ambiental, los cuales presentan algunos componentes también para poder liderar a nivel regional el uso y el aprovechamiento. Y también ahora se introduce este término dentro de la terminología ambiental y el desarrollo de instrumentos ambientales, como puede ser, en este caso, los recursos naturales. Obviamente, el uso eficiente nos va a permitir optimizar las actividades, servicios, desarrollo de proyectos, entre otros componentes que van a ser de mucha utilidad para todos nosotros, ¿correcto? Cuya población, en este caso, cuya población directamente va a estar relacionado con respecto a las diferentes instituciones públicas y privadas, las cuales comparten, en este caso, directamente muchísimas responsabilidades. En este caso, para lo que es la gestión directa sobre lo que es la temática ambiental, ¿no? Para lo que son la gestión de sostenible y el desarrollo obviamente sostenible, que son unos pilares que buscamos. Por si no sabemos de repente, el desarrollo sostenible se resume en 3 puntos: enfoque económico, enfoque social y enfoque ambiental. Ese triangulito tiene que estar desarrollado de manera equitativa. Como bien sabemos, esto no puede estar muy por encima del otro, de repente priorizar el tema económico o el tema ambiental frente a lo social y económico, ¿no? Obviamente, estos tipos de criterios lastimosamente no van a hacer que se optimice la gestión ambiental. Y a partir de ahí vamos a poder plantear diferentes tipos de alcances. ¿Sobre qué? Sobre nuestra política nacional del ambiente, el cual ya tenemos planteada, ¿no? Y el cual tiene ciertos tipos de lineamientos. Obviamente, ¿no? A partir del plan que se ha aprobado el día de hoy, que mencioné anteriormente, va a ser necesario que se adapten ciertos tipos de criterios, ¿no? Criterios de información sobre lo que corresponde nuestros sistemas ambientales, ¿no? Y cómo vamos a poder adaptarnos a este nuevo criterio, ¿no? Para poder conocer cuáles son los riesgos asociados con el cambio climático que ya está afrontando nuestro país, procesos de desglaciación, sequías, heladas, entre otros, que se vuelven no solamente mucho más intensos, sino se vuelven más frecuentes.
y eso lastimosamente viene generando mucho daño para la actividad económica, social y obviamente a nivel ambiental, porque se va a ver deteriorado en excedencia y de repente el medio ambiente o el ambiente no va a poder tener una capacidad de resiliencia para poder recuperarse, como lo hacía con otros efectos. Por ejemplo, si hay un incendio forestal, tranquilamente, sin ningún inconveniente, vas a poder establecer una mejora de este sistema, pero en este caso no se va a poder dar de esa manera. ¿Por qué? Porque esto de aquí va a ser muy constante, va a ser mucho más amplio y la capacidad que tiene la naturaleza para poder mitigarlo, autocompensarse, no va a poder ser posible implementar. Posteriormente a ello tenemos también el Plan Nacional de Acción Ambiental, ¿no? El famoso Plan A, el cual establece ciertos tipos de lineamientos que deberíamos de conocer y tener para poder establecer algunos criterios ambientales específicos. Posteriormente a ello tenemos algunos ejes, ¿no?, estratégicos de la gestión ambiental, el cual van de la mano ¿con qué? Con la evaluación del impacto ambiental. Ojo con esto, que es un criterio nuevo que se está ingresando. Por eso le dije, el riesgo generado por el cambio climático, ¿no? Es un componente que tiene que ser proyectado y debe estar dentro de los proyectos de inversión. Por esto, se habla de proyectos, ¿no? Estos proyectos de inversión deben de contar con este componente, el cual debe estar amplio, debe de tener mucha detalle, mucha data, la cual vaya a ayudar a que tanto los diferentes sectores, ¿no?, que somos autoridades competentes, ¿no?, ministerios, obviamente el Ministerio del Ambiente propiamente dicho, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, entre otras autoridades, puedan establecer algunos lineamientos para su mejora y optimización. Eso es muy importante y necesario que se pueda implementar para poder mejorar la gestión ambiental que tenemos al día de hoy. ¿Correcto? Por lo tanto, nuestra acción ambiental se va a ver incrementada y se va a ver influida directamente desde el año 2015 al 2022, ¿no?, que tenemos marcos normativos sobre el tema de medio ambiente y cambio climático, el cual debemos de implementarlo, ¿no? Y cambio climático ya es un concepto que no es, es un concepto que lo ve el Ministerio del Ambiente y bueno, ellos verán que implementarán, ¿no? De repente unas políticas, ¿no? Unos saludos a la bandera. No, al día de hoy, con el plan de adaptación, obliga a muchos sectores, el sector salud, el sector energía y minas, el sector hidrocarburos, el sector transportes, entre otros, ¿no?, para poder establecer algunos lineamientos. El sector salud, por ejemplo, para poder tener energías renovables, ecoeficiencia dentro de tus sistemas, lo que corresponde para lo que es el sector transporte, movilidad sostenible, ¿no? El tema de la implementación de algunos sistemas que permitan generar el tema del carbono cero o minimizar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, ya trasladándose a una nueva matriz energética, lo cual debería ser y formaría parte de una ciudad sostenible, ¿no? Que es lo que se busca y lo que quiere en este caso también Lima en los próximos años. Para ello debemos de implementar y debemos de conocer ciertos tipos de conceptos, ¿no? Para lo cual, al día de hoy tenemos uno de los componentes más importantes, que viene a ser el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el cual, ojo con esto, viene a ser un instrumento principal, ¿para qué? Para cumplir los diferentes objetivos y funciones ambientales, los cuales engloben todo este sistema, puedan tener este componente, y a partir de ahí establecer algunos diferentes alcances, ¿correcto? Teniendo como ente rector directamente al Ministerio del Ambiente. Y dentro de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el cambio climático, el riesgo de la adaptación del cambio climático, ¿no?, y todo este componente que vamos a plantear va a estar inherente a cada uno de los sectores, tanto para el SEIA, para el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental, dentro de los instrumentos de gestión ambiental que vayamos a planificar, vamos a tener que conocer cuáles son los riesgos por el impacto del incremento de las condiciones del cambio climático. Por ejemplo, el desarrollo de mayores incendios forestales, sismos, entre otros componentes que podrían desarrollarse dentro de un proyecto de inversión. Por lo tanto, debo de tenerlo en consideración para poder plantear alguna estrategia de manejo ambiental, ¿no? Y obviamente ya eso forma parte de la evaluación del impacto ambiental propiamente dicho, pero el tema del riesgo, los riesgos generados por los impactos ambientales por el cambio climático van a verse traducidos y tienen que ser evaluados y formar parte de este sistema, ¿correcto? Por lo tanto, en los instrumentos y también obviamente en el sistema, el riesgo por el cambio climático es algo que debemos de cualificar y cuantificar a través de qué impactos podrían generarse para poder planificar algunas medidas de control, minimización, prevención y por último, compensación si fuese necesario.
A partir de ahí tenemos lo que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, también conocido como SINIA. El SINIA también viene a ser uno de los componentes básicos sobre la evolución de un punto a otro y de información, ¿no? Y obviamente la información va a verse mucho más incrementada. Fenómenos que sucedían hace 100, 200, hace 40, 50, 60 años en nuestro país, probablemente en algunas zonas o ciudades de nuestro país. Esto se vuelve mucho más común cuando estaba proyectado a suceder en 6 meses, ¿no? Perdón, en 6 años se vuelve de repente anual, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Eso es algo que debemos de documentar y este sistema busca tener dicha información, el cual puede utilizarse para fines académicos, científicos y hasta profesionales. Después tenemos el Sistema Nacional de la Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? En este caso, este sistema enfocado principalmente para lo que corresponde los cuerpos de agua, cuerpos receptores, los cuales puedan ir evaluando y sistematizando algunos criterios, ¿no? Y a partir de dichos componentes poder plantear algunos alcances necesarios para optimizar la gestión ambiental. A partir de ahí vamos a poder establecer ciertos tipos de nuevos componentes. Principalmente relacionados con el tema del recurso hídrico, ¿no? Represamientos, de repente ver si es que las precipitaciones van a cesar en ciertos puntos por el incremento y el acelerado proceso de desglaciación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las lagunas? Entre otros componentes son considerados importantes que debemos de revisar y de repente plantear algunos mecanismos de solución dentro de nuestros sistemas. Posteriormente a ellos tenemos el CINEFA, Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual tiene mucho que ver directamente para lo que corresponde, en este caso, con lo que es el sistema de evaluación y fiscalización que vamos a poder realizar. Y obviamente, la entidad que se puede decir está encargado de dicha actividad viene a ser OEFA. Y esta entidad, de una u otra manera, va a verse en la obligación de poder implementar también y revisar y también orientar y exigir también, si fuese necesario, a los diferentes administrados para que puedan tener componentes de evaluación de riesgo climático dentro de sus instrumentos ambientales o tal vez dentro de los planes y también principalmente al tener características de entidad de fiscalización ambiental, poder instar al sector privado y sector público también para que pueda tener estos planes de mitigación, ¿no? Obviamente detallando en función de cada una de sus realidades, ¿no? Todo eso va a poder ser integrado y va a ser una tarea muy importante que va a poder desarrollar este tipo de sistema. Y por último, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, uno de los componentes que se va a ver más afectado, porque ustedes saben muy bien, más que el ser humano, quienes se ven afectados de manera directa en este caso, es principalmente el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? En este caso, las especies de flora, de fauna, ¿no? Todas estas se van a ver menguadas en sus cantidades, concentraciones, entre otros componentes que de una u otra manera no van a poder ayudar para poder mitigar estos componentes. Así que es necesario poder conocer cuáles son las especies más sensibles que se van a ver afectadas y que a partir de ahí vamos a poder detallar cuáles son sus diferentes ángulos, ¿no? Y con eso darles algunos nuevos alcances, ¿correcto? Por eso el SINAMPE es uno de los componentes más importantes al día de hoy y deben de ser evaluados. ¿Correcto? Y es por ello, el cambio climático como una condición, ¿para qué? Para poder trasladar y poder desarrollar algún tipo de desarrollo, ¿no? ¿Es una condición para el desarrollo el día de hoy? Sí, y más que nada para nuestra sociedad, teniendo varios pisos altitudinales, teniendo un país tan rico, dentro de flora, fauna, componentes y recursos naturales, que lastimosamente son los más sensibles, siendo el tercer país más sensible al cambio climático, según el último informe de la ONU. Bueno, en la PNUD, ¿no? Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En este caso, directamente desarrollo y medio ambiente. En este caso, directamente, podemos ver cómo en nuestro país viene a ser uno de los ecosistemas más frágiles, ¿no? A la vez de ser tan rico, también es muy frágil. Lastimosamente, y es por ello que debemos de plantear algunos lineamientos, componentes legales antes de que esto sea muy tarde, ¿correcto? Es por ello, para poder desarrollar un poco de la información sobre el cambio climático, hay que poder conocer cuáles son nuestros componentes. Por ejemplo, tenemos una gran biodiversidad, ¿no? En este caso, en nuestro territorio peruano albergamos un total de 523 especies de mamíferos, 1847 especies de aves, 446 especies de reptiles, 2000, 20.375 especies de floras
de flora, ¿no? Diferentes tipos a nivel mundial, y 1070 especies de peces marinos, ¿no? Imagínense la gran cantidad de biodiversidad y cómo nuestro ecosistema está bien implementado para el desarrollo de cada uno de sus componentes. Pero ¿qué lo vienen afectando? ¿Qué disminuyen este dato que les he brindado directamente a lo largo de nuestro territorio peruano y que viene siendo un componente muy nocivo? Por ejemplo, la elevación del nivel del mar, ¿no? El cual obviamente es generado por un componente climático. Esto de acá no lo genera un proyecto de inversión o una empresa que está contaminando. De repente puede incrementarlo, sí, pero directamente el porcentaje de elevación de lo que es el nivel del mar, obviamente, afecta la infraestructura, el tema de la pesca, las especies, el turismo, entre otros tipos de componentes. Después, si tenemos procesos de desertificación mucho más constantes que antes y más que nada en la zona de nuestro litoral, ¿no? En la costa peruana. En este caso, se intensifica directamente en función de lo que corresponde el riesgo de cada uno de sus sistemas y que de una u otra manera establece lo que corresponde de que los suelos sean estériles, perdiendo esa capacidad de fertilidad, ese desarrollo que tiene a nivel cada uno de los suelos, y más estando en una zona de un valle probablemente. ¿Correcto? A partir de ahí también tenemos las sequías como uno de los componentes que viene generando ciertos tipos de afectación, ¿no? Las sequías afectan a las actividades agropecuarias, lo que compromete en este caso la seguridad alimentaria y la salud pública. Posteriormente a ello tenemos todo lo que son los huaicos, ¿no? Directamente generados por el exceso de precipitaciones en las zonas altoandinas, ¿no? El cual, por ser amplios volumen, más de lo que normalmente también reciben, estas lluvias incrementan, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pero siempre ha llovido en esa ciudad, siempre ha habido lluvias, ¿no? Esto de aquí, directamente, una lluvia anómala puede saturar los drenajes, puede saturar los sistemas de contención de agua de lluvia y directamente generar algunos efectos, ¿no? En este caso, desplazar grandes masas de lodo, afectando centros poblados, infraestructura, entre otros, ¿no? Esto sí puede ser algo riesgoso. Para ello tenemos que tener ciertos proyectos de inversión, de repente reforestación, barreras naturales, entre otros componentes que podrían ayudar justamente a que este impacto generado por el cambio climático más fuerte, más detallado, más constante, pueda ser mitigado, ¿correcto? Es por ello que nuestros proyectos deben de tener dicha información. El retroceso glaciar, una vez de que las principales evidencias del cambio climático impactan en lo que es la disponibilidad del agua. En este caso, obviamente, al tener poca disponibilidad de agua, estos puntos tienden a secarse, ¿no? Y obviamente estos tipos de ecosistemas estarían perdiendo. Posteriormente a ello tenemos lo que son las heladas, los cuales son, en este caso, muy frecuentes en las zonas del altiplano. Los descensos extremos de temperatura destruyen muchos cultivos a nivel económico, a nivel social, se van a ver muy afectados, ¿no? Y afectan lo que es el proceso de la agricultura. Posteriormente a ello, vamos a tener el friaje, ¿no? El cual se incrementa, se acrecenta y provoca una reducción abrupta de lo que son las temperaturas, principalmente en la zona selva. Se ven afectados, menguados, disminuidos, ¿no? Y a partir de ahí va a tener cierto impacto ambiental, donde vas a tener el tema de las plagas, las cuales afectan a los cultivos, ¿no? Acentúan el aumento de la temperatura, en este caso, y la humedad hace un medio de cultivo directamente muy interesante para el desarrollo de otras especies, por ejemplo, la roya, ¿no? La roya amarilla, el cual directamente es algo muy nocivo para los diversos tipos de plantaciones, lo cual obviamente hace inviables ciertas actividades agropecuarias, lastimosamente, ¿no? Y también tenemos lo que son las inundaciones generadas principalmente en ríos de la selva, ¿no? De altos caudales, de alta amplitud, ¿no? El cual por el tema de las altas precipitaciones puede afectar parcialmente la selva baja debido a que su relieve plano y su, en este caso, sinuosa dinámica fluvial de los ríos puede hacer que ciertos centros poblados, entre otros componentes, puedan verse impactados. Muy bien. A partir de ahí debemos detallar lo siguiente. ¿Cuál viene a ser la relación entre cambio climático y desarrollo sostenible, ¿no? En este caso, vamos a hacer un paréntesis directamente a partir de esto, detallando lo siguiente. 1, la conservación de la biodiversidad. 2, lo que es el ordenamiento territorial. 3, gestión integrada de recursos hídricos. Y 4, gestión de riesgo y desastre. Todos esos vienen a ayudar y es lo que justamente procederíamos a poder identificar y conocer para que a partir de ahí podamos desarrollar la disminución de la vulnerabilidad frente al cambio climático, ¿no? Lo que volvemos justamente es poder integrar la información para poder que esta vulnerabilidad independiente sobre cada una de ellas
se convierta en una muy, en este caso, eficiente, ¿no? Y a partir de ahí el cambio climático no tenga efectos muy nocivos a nivel de sus diferentes componentes. Y eso es importante detallar. Posteriormente a ello tenemos, cumpliendo todo eso, realmente un objetivo del desarrollo sostenible, el cual ya va a estar cumplido y formaría parte de los componentes ambientales. Para ello, directamente tenemos lo que corresponde al tema del clima, ¿correcto? El cual, por ejemplo, puede tener una variabilidad natural, ¿no? Que esa ya la podemos conocer, lo pueden encontrar dentro de la información probablemente del CENAMI, ¿no? Como línea de base de algún tiempo determinado, de una fecha determinada, y a partir de ahí vas a poder tener ciertos tipos de datos, ¿no? Para ello vas a tener ciertos tipos de amenazas meteorológicas, ¿no? Que obviamente van a estar controladas por las capacidades que uno tiene. Y algunos riesgos de desastres cambiantes, ¿no? Una vulnerabilidad, el cual es muy explosivo, altamente sensible, ¿no? Una capacidad adaptativa importante, y a partir de ahí será un desastre y un desarrollo. ¿De qué? De la gestión del riesgo de desastre y que la adaptación al cambio climático, como conceptos también diferenciados. Todos esos directamente van a generar emisiones de gases de efecto invernadero, pero teniendo un cambio climático que justamente lo pueda compensar, va a haber un tipo de sistema que no va a ser tan desarrollado en este caso, ¿no? Y es por eso que podemos detallar que directamente tenemos lo que son ciertos tipos de peligros y actividades vulnerables principalmente, ¿no? Cuando hablamos de peligro estamos hablando principalmente de las presiones. ¿Sobre qué? Sobre la magnitud y sobre la frecuencia, ¿correcto? Magnitud y frecuencia directamente están relacionados con el cambio climático, el tema del fenómeno del Niño, efectos de invernadero, desertificación, degradación ambiental, destrucción de bosques, entre otros componentes, ¿no? Eso es muy importante sobre lo que está desarrollando en este caso, sobre la parte del peligro. ¿Y qué puede desencadenar justamente que el peligro se pueda materializar? Principalmente algunos eventos desencadenantes como son los terremotos, la inundación, la erupción volcánica, el deslizamiento de tierra, la sequía, el aluvión y el accidente tecnológico. Todo ello realmente va a sumar en este caso para poder generar algunos tipos de componentes que puedan generar riesgos ambientales. Es por eso que debe de estar dentro de las matrices de evaluación estos riesgos. También puede volverlos un poco pesados, pero es necesario para poder tener un procedimiento de cómo actuar, qué es lo que voy a desarrollar. Y eso es importante que se mantenga durante un tiempo determinado. A partir de ahí, voy a tener un índice de vulnerabilidad, el cual debemos de conocer también, ¿no? Principalmente teniendo qué cosa, qué puede generar esta vulnerabilidad. Ciertos tipos de causas de fondo, ¿como qué? Como ciertos recursos naturales y productivos, los cuales están integrados a un sistema, ¿no? Los cuales también tienen derechos del tipo económico, sociales y políticos, el cual también tiene un sistema social, económico y político, siendo la población, la ocupación territorial, la pobreza, la cultura, el centralismo, a veces uno de los grupos más vulnerables a la estructura de poder y a los diferentes recursos, ¿correcto? En este caso, lo importante es poder desarrollar dentro de fondo qué es lo que viene generando este tipo de sistema de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué podría ser a lo largo de los proyectos que vamos a plantear y cómo lo podríamos mitigar? Teniendo en cuenta que las diferentes presiones dinámicas, la migración y urbanización, contaminación y pérdida de, en este caso, dinámicas productivas, desarrollo institucional, políticas públicas, programas de población, políticas públicas, políticas sociales, mercados locales, inversiones públicas y privadas, impacto de efectos anteriores, entre otros componentes, ¿no? Y después tenemos ciertos tipos de condiciones que vienen a ser muy inseguras, ¿no? Pero que son necesarias también, ¿no? Por ejemplo, la precariedad de las construcciones, ubicaciones peligrosas, el desarrollo de infraestructuras, en este caso deficitarias, el déficit de salud y nutrición, inseguridad alimentaria, medios de subsistencia limitados y en riesgo, bajos ingresos, con una limitada organización, una carencia de organismos de concertación y participación. Limada consecuencia del riesgo. Poco a poco se da un acceso a la información y también la contaminación viene a ser uno de los componentes más básicos que genera en este caso este proceso de vulnerabilidad, ¿no? Y cómo este va a ir evolucionando. Antes de dar ciertos tipos de datos, es importante precisar que tenemos un pequeño material audiovisual, el cual va a formar parte de lo que se está presentando el día de hoy, ¿correcto? A partir de ahí, compartirles esta información dentro de lo que corresponde la gestión de riesgos y el cambio climático asociado, ¿correcto? A partir de ahí,
que este viene a ser alguno de los riesgos asociados que tenemos relacionados con el cambio climático. Así que podemos prestar atención para poder tener un mejor panorama sobre la información específica, ¿correcto? El cual directamente va a tener ciertos tipos de componentes dentro de su desarrollo y que podemos poder formar parte del concepto que les voy a brindar y vamos a poder comentar. A lo largo de las últimas 2 décadas, la preocupación por el cambio climático y la degradación del medio ambiente se ha ido abriendo paso en la agenda política mundial. Algunas de las consecuencias a las que apuntan los estudios científicos como consecuencia del calentamiento global son la subida del nivel del mar, el incremento de fenómenos climáticos extremos como inundaciones o huracanes, la desertización de amplias zonas geográficas o una pérdida importante de la biodiversidad. Todo ello tendría, por supuesto, graves consecuencias sociales, pero también tiene un impacto potencial muy relevante en la economía mundial y en la estabilidad del sistema financiero. Por aportar un dato, un estudio del FMI junto con prestigiosas universidades estima la caída del Producto Interior Bruto mundial en más de un 7% a final de este siglo si no se consigue mitigar el cambio climático. En este contexto, no solo los gobiernos, sino las empresas han empezado a percibir este fenómeno como un riesgo adicional para su solvencia y su viabilidad. Pero además de la preocupación por los impactos directos ocasionados por el cambio climático, otros factores como la progresiva concienciación por parte de los consumidores, la creciente regulación y la presión de grupos de inversión y aseguradoras han llevado a las empresas a considerar el cambio climático como un riesgo relevante que deben comprender, evaluar e integrar en sus modelos de gestión de riesgos. En paralelo, es aconsejable que las empresas revisen sus estrategias y, en determinados casos, emprendan planes de transformación de sus modelos de negocio para asegurar que están preparadas para mitigar las consecuencias de este riesgo y aprovechar las nuevas oportunidades del contexto. La newsletter de Management Solutions sobre la gestión de riesgos asociados al cambio climático tiene como objetivo ofrecer una perspectiva sobre el presente y el futuro de los riesgos asociados al cambio climático para las organizaciones. Para ello, el documento profundiza en la naturaleza de los riesgos asociados al cambio climático y ofrece una visión del marco normativo actual. Realiza una revisión de los principios de gestión de estos riesgos en sus distintos aspectos: mapa de riesgos, gobiernos, metodología de medición, integración en la gestión y desarrollo de la divulgación. Profundiza en las metodologías de evaluación de estos riesgos en el sector financiero y sus diferentes usos regulatorios y de gestión. Y por último, incluye un análisis sobre la incorporación de los riesgos del cambio climático en la valoración de activos financieros. Viendo esta información directamente, podemos dar cierto tipo de detalle, ¿no? De cómo al día de hoy viene a ser una información muy relevante y cómo directamente este riesgo climático ha podido impactar sobre las diferentes empresas, siendo, como les comentaba justamente, algunos componentes que han chocado no solamente con el tema de las políticas públicas, sino también privados, ¿no? Nuestro enfoque principalmente es dentro de los proyectos de inversión, pero este enfoque de cambio climático y la gestión de riesgos es mucho más amplio y también ve esferas económicas, ambientales, sociales de manera independiente, ¿no? Pero integradas en uno solo, puede ser aplicado dentro de los proyectos de inversión. Pero veamos cómo estos han podido serse impactados a nivel de lo que corresponde, lo que es la gestión de riesgos, pero principalmente dentro de nuestro sector salud, el cual es interesante poder desarrollarlo y poder tener cierta información. El Hospital José Aburto Tello de Chosica se da inicio a raíz de un hueco en diciembre del año 1986. Esto era anteriormente un centro de salud. Y a raíz de un hueco, el gobierno decide implementar, mejorar y ambientar el espacio que tenía este centro de salud para formar así un hospital. Y es así como en marzo del año 87 comienza en funcionamiento este hospital. Siempre ha habido sol aquí en Chosica, ¿no? Pero con el cambio climático pues ya no hay mucha presencia de sol. Observamos que hay presencia de frío, cosa que antes no se daba. De repente ahora es mucho más intenso y se presentan también las enfermedades asociadas a esto, ¿no? Entonces tenemos presencia de asma en los niños, tenemos presencia de fibrosis pulmonar en los adultos mayores y las enfermedades dérmicas también, ¿no? La proliferación no solamente de los vectores, que también tuvimos caso en relación a los mosquitos del dengue, que también, ¿no? se ha dado algunos casos. Este tipo de enfermedades pues al final también van relacionados al cambio climático.
La naturaleza es impredecible. Realmente no podemos decir lo que va a suceder de un año a otro, ni menos cada 3 o 4 años como son los huaicos. Ahora los estamos viendo un poco más seguidos a raíz de los cambios climáticos que vienen ocurriendo. El verano del 2017 fue un verano realmente terrible, por llamarlo así, para nosotros, dado que ocasionó muchas pérdidas, inclusive hubieran pérdidas de vidas humanas. Nuestro hospital tuvo que sufrir la contingencia de este fenómeno natural. Nosotros siempre decimos que la naturaleza reclama lo suyo. A través del tiempo, Chosica ha ido implementando tanto en población como en infraestructura. Lo que antes eran quebradas, ahora son barrios, son calles, son pistas, son veredas. Y la naturaleza lo está reclamando. A raíz del acontecido, nosotros tuvimos que refaccionar muchas estructuras. El techo, el cableado, poner nuevas estructuras especializadas para el techo con canaletas, en fin, muchas cosas. Antes era incómodo estar acá en las atenciones que hemos tenido, por lo mismo que a veces había bastante calor y era insoportable estar bajo el sol. Inclusive en las épocas de lluvia también ha habido momentos en que hemos suspendido la atención por lo mismo que era intensa la lluvia, ¿no? Y ahora estamos más cómodos con respecto a la atención porque ya nos sentimos más protegidos, tenemos mejores ambientes también y estamos contentos por ello, ¿no? Entonces acá la palabra principal es prevención. Lo que debemos hacer paralelo a todas las cosas que hemos hecho es ver no solamente el árbol, sino también ver el bosque. Se dice que es mejor médico no aquel que cura, sino el que previene las enfermedades. El Ministerio de Salud como sector tampoco está quedándose de los brazos cruzados. Creo que con las pocas posibilidades económicas que como país nosotros podemos generar o podemos tener, el aporte que está dando es bastante bueno, digámoslo así. Pero creo que esto no es suficiente. Creo que nos falta todavía aún normar algunos aspectos, ¿no? Y trabajar la parte de prevención es lo más importante. Nosotros como hospital y el director ejecutivo está viendo las posibilidades de poder buscar otro espacio en el cual el hospital sea reubicado. Creo que no queda solamente en sueños, sino que esto va de la mano con muchos sectores y los cuales pues tenemos que ir trabajando año a año. Así como en Chosica a nivel nacional se está incorporando la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático para tener infraestructuras sostenibles, resilientes y más seguras, con la finalidad de mejorar la salud de la población en el país. Como se puede ver, esto es una realidad que tenemos que de una u otra manera viene realizándose, ¿no? Y que al día de hoy el tema de los impactos generados principalmente por estos incrementos de fenómenos naturales generados principalmente por procesos de cambio climático, y esos se han acelerado porque obviamente iban a suceder en algún momento, pero nuevamente, como mencioné en el video muy claro, ¿no? La naturaleza reclama lo suyo, y obviamente si anteriormente un punto era una quebrada hace 100, 200, ¿no? 200 años, ¿no? Esto nuevamente se va a volver a realizar y va a volver a ser el mismo, ¿no? Porque la naturaleza forma parte de sus diferentes tipos de componentes, ¿no? Y de fenómenos de repente hasta anómalos. Pues por lo tanto, de que el cambio climático es un componente necesario a través de los diferentes proyectos de inversión y también porque puede generar algunos componentes negativos para la salud de las personas si es que no tomamos ciertos tipos de medidas y relaciones para poder mitigar el impacto ambiental señalado. A partir de ahí, con respecto al cambio climático, tenemos un detalle, que 1.4 millones de peruanos viven del trabajo agrícola y, en este caso, el tema ganadero, que ocupa un 30,1% del territorio nacional, el cual es muy sensible a cambios en el clima y a la disponibilidad del recurso agua, en este caso. A partir de ahí, es necesario plantear ciertos tipos de metodologías, los cuales realmente ayuden a mitigar los impactos ambientales, ¿correcto? Y es por eso esos impactos ambientales que se pueden ver mucho más incrementados y que no pensábamos poder incluirlos dentro de nuestras matrices de evaluación, por ejemplo, o plantearlas dentro de la estrategia que voy a poder manejar, ahora, el día de hoy, por estos fenómenos naturales, y es por ello la data que uno realiza dentro de las líneas de base y entre otros diagnósticos, que van a permitir poder plantear estos tipos de medidas, ¿no? Y que también puede estar proyectado otros tipos de contingencias, ¿correcto? Y es por eso que este tema económico está muy ligado a que son el desarrollo en este caso de nuestro país, obviamente, y el desarrollo en este caso de la capacidad, bueno, el desarrollo ambiental de cada uno de los componentes que se pueden ver muy sensibles en este caso.
¿Correcto? Otro dato más sobre el tema para una condición del desarrollo es que el 20% de emisiones de gases de efecto invernadero proyectados para el año 2030 se ha comprometido a nivel de nuestro país a reducirlo con recursos públicos y privados. ¿Será posible esto al día de hoy? ¿Se estará invirtiendo lo necesario? ¿Cuál es la línea de base? ¿De qué año estamos trabajándola, no? Obviamente, trabajemos en función del año 2015, que fue los primeros documentos que teníamos. A partir de ahí, vamos a poder reducir, en este caso, los impactos asociados. Para ello, directamente vamos a tener muchísimos instrumentos financieros que a nivel nacional nos van a permitir poder planificarlo y también integrarlo a los proyectos, ¿no? Por eso nace la siguiente pregunta: ¿qué programas presupuestables tienen relación con la gestión nacional del cambio climático? Por ejemplo, tenemos ya al día de hoy algunas actividades que a nivel de políticas públicas son muy importantes, que de repente tal vez todavía no son suficientes, pero que son puntos de partida que son necesarios mencionar, ¿no? Por ejemplo, la gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica, con partidas presupuestarias, ¿no? Con millones de soles a través del presupuesto integral anual y, en este caso, presupuesto integral monetario que tenemos, ¿no? En este caso, la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Que obviamente con un enfoque de riesgos ambientales por el cambio climático, obviamente no voy a llevar mis residuos a un lugar donde está cercano a una quebrada, el cual podemos tener un botadero o un relleno sanitario, por más que esté autorizado, puede tener ese tipo de impacto, y obviamente esto puede generar la pérdida y un daño ambiental irreversible, ¿no? Después, la mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal, mejora de la inocuidad agroalimentaria, el aprovechamiento de los recursos hídricos, de repente el uso de ciertos tipos de componentes de agua para el tema del represamiento, entre otros, que permitan, en este caso, minimizar la cantidad y concentración de recursos hídricos empleados. La conservación sostenible de recursos naturales ciertos en áreas protegidas, reducción de vulnerabilidades y emergencias por desastres, un programa nacional de saneamiento urbano, de saneamiento rural, y para el tema de degradación de suelos agrarios por la actividad que vimos que muchas personas en nuestro país se dedican a este componente, ¿correcto? ¿Y qué actividades de proyectos o de mitigación o adaptación justamente al cambio climático podría financiar mediante un presupuesto participativo racionado? En este caso, la forestación y reforestación, por ejemplo, en distritos de extrema pobreza, además de la ampliación de la superficie forestal, ¿no? Huancavelica es una de las regiones más impactadas y más pobres a lo largo de nuestro país y que directamente puede generar algún tipo de componente necesario. El manejo y gestión sostenible de la cosecha de agua. Muchos de repente lo escucharon, de repente dentro de lo que es como comentario, ¿no? Pero en realidad la cosecha de agua es justamente la colección de agua de lluvia, ¿no? El cual se utiliza y se realiza, ¿no? Esto que se mencionó por parte de algunos políticos, ¿no? Que directamente es algo que sí tiene mucha relación y con el cambio climático esto se incrementa y puede ser utilizado a favor. En este caso, sí se está viendo de una manera técnica ejecutiva, en este caso, ¿no? Para los ecosistemas lacustres altoandinos en este caso, ¿correcto? Y a partir de ahí, que va a estar establecido en la cuenca de Viltanota, por ejemplo, Urubamba, ¿no? Además, el fortalecimiento de capacidad de reforestación y de conservación de suelos también, ¿no? Y algunos avances que ha tenido el SNIP, ¿no? Ahora Invierte.p en materia de cambio climático es la incorporación de la gestión de riesgo en el contexto de cambio climático, ¿no? Para la formulación de proyectos. Al día de hoy, dentro de los proyectos de inversión, ya se pide por lo menos una información. La importancia es que esto, con el plan que se pudo adaptar el día de hoy, ¿no? Que se pudo plantear y que se aprobó justamente dentro del Diario Peruano por parte del Ministerio del Ambiente, es que esto ya sea no solamente un capitulito o una información, sino realmente sea un componente muy esencial dentro de la formulación del proyecto, ¿correcto? La minimización del PIB y los servicios ambientales, el igual con tasa de descuento de igual al 4%, y proyectos de inversión pública verdes, ¿no? Orientados a la conservación de la diversidad biológica. Tiene esa denominación porque está orientado al ambiente, ¿no? Al desarrollo del ambiente. Y eso es lo que se debería de plantear, ¿no? Y los porcentajes de esos proyectos deberían incrementarse aún más, ¿no? Para su preservación. Correcto, a partir de ahí, los gobiernos locales también cuentan con, si sueltan el presupuesto de resultados, cuyo objetivo principal es impulsar ciertas reformas, ¿no? Que permitan, en este caso, lograr, en este caso, el desarrollo de la economía local y la mejora de su gestión en el marco del proceso de descentralización y mejora de la competitividad, ¿correcto? A partir de ahí, vamos a poder desarrollar ciertos tipos de componentes necesarios para la mejora de cada uno de sus sistemas. Y es por ello que a nivel nacional, ¿qué es lo que se tiene? ¿Qué tenemos para el tema de la mitigación de la gestión de riesgos del cambio climático dentro de los proyectos?
Incrementar y buscamos incrementar los niveles de recaudación de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia para la percepción de los mismos. Uno, es importante para que dentro de los proyectos de inversión los niveles de recaudación permitan plantear proyectos relacionados a ellos. Mejorar la ejecución de proyectos de inversión, en este caso, la mejora de la calidad de gasto teniendo en cuenta este enfoque que hemos desarrollado. Reducir la desnutrición crónica infantil en el país, como pudimos ver claramente, si la parte del enfoque social no vamos a poder tener un desarrollo directamente asociado con la mejora sostenible. Simplificar algunos trámites, mejora de provisión de servicios públicos y la prevención de riesgos y desastres como un pilar para que es un mecanismo básico para el desarrollo y la optimización de estos proyectos de inversión y que puedan tener estos acápites que permitan minimizar sus impactos ambientales. Esto de aquí viene a ser el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú, el cual viene a ser un insumo para la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, correcto en función de las reuniones de la COP, entre otros. Este es del miércoles 9 de junio del 2021, el día de hoy, el cual recomiendo lectura, pero directamente viene a ser un componente necesario, importante, para poder incluir dentro de los proyectos públicos, también dentro de los lineamientos que esto nos plantea, para poder plantear nuevos proyectos que tengan acápites de cambio climático para desertificación, el tema de lo que es el incremento de las inundaciones, lluvias, entre otros componentes que pueden ser ambientales, pero que deberían de tener un mecanismo de prevención y proyección en los diferentes proyectos de inversión, principalmente del sector público, pero también privado, porque si no se plantean de esta manera, pueden verse afectados. Por darles para muestra un botón, ¿no? Lo que pasó hace ya prácticamente más de 10 años, ¿no? Con el tema del proyecto Línea Amarilla, ¿no? Que justamente por una lluvia anómala que hace 50, 60 años no existía, directamente la data que ellos recopilaron fue de 30, 20 años, ¿no? Nunca pensaron que iba a pasar lo que pasó con el tema del flujo de agua. ¿Y qué pasó? Por la fuerza de las lluvias, por la gran cantidad de volumen de agua, esto terminó arrasando con todo el proyecto. ¿Eso se traduce en qué? Pérdidas económicas, lastimosamente, ¿no? Por lo tanto, debemos de plantear ciertos mecanismos necesarios. Para ello tenemos ciertos tipos de desafíos. Uno, la articulación constante con diferentes actores en el marco de procesos de planeamiento estratégico PDC, ¿no? Y operativo POI. Brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales para el diseño de propuestas de mitigación y adaptación con el objetivo que puedan acceder a fondos internacionales. Continuar a nivel de la interacción del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Con los demás actores, los cuales permitan, en este caso, tener opciones mucho más ágiles para el uso de recursos públicos, que permitan, en este caso, el financiamiento y el cual debe estar asociado con la formulación de los proyectos de inversión. La gestión integrada del Ministerio del Ambiente y CEPLAN para continuar con el diseño y validación de herramientas que integren el cambio climático con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Y obviamente, aquellas que van a verse más impactados, priorizar estos tipos de proyectos en dichas regiones y lugares. Incorporar acciones de cambio climático en los planes, programas y proyectos de los actores estatales a 3 niveles de gobiernos, es decir, dentro del CEIA, y eso nos trae unos retos más. Y la gestión integrada entre el MINAN, MINAGRI, MEF, todos los sectores justamente productivos y ministerios encargados para articular intervenciones que ayuden a que programas no solamente sean individuales, sino sea uno solo. Bueno, continuando justamente con la presentación en este caso, es importante mencionar lo siguiente, ¿no? Con justamente lo que estábamos detallando en este caso, ¿no? Problemas técnicos de repente del internet. En este caso tenemos lo que corresponde, la gestión reactiva también, ¿no? Cómo poder responder ante ciertos tipos de desastre, ¿no? Cómo implementar ciertos alcances que permitan minimizar ciertos componentes e implicancias con el riesgo del cambio climático, ¿correcto? A partir de ahí debemos detallar también algunos retos para el CEIA y los proyectos de inversión en el marco que justamente estamos detallando para el tema del cambio climático. En este caso, detallado principalmente, uno, para poder completar y hacer ciertos tipos de seguimiento, ¿correcto? Para la adecuación normativa, pues es necesario armonizar ciertos tipos de reglas a nivel de proceso. Optimización del procedimiento administrativo en el marco de lo que es certificaciones ambientales globales, que todos los sectores puedan ver instrumentos ambientales, pero que dentro de ello pueda estar integral con dicho componente. Además de aplicar un mecanismo de seguimiento y evaluación sobre el tema del CEIA, y aplicar un proceso de participación ciudadana responsable e informada
que contribuya con buenas tomas de decisiones y recuperación de confianza, además de formular algunas herramientas para el proceso eficiente, con criterios, metodologías y generación de información, además de fortalecer, construir y articular otros compromisos entre el SEIA y otros sistemas funcionales del sistema de gestión ambiental. 3 niveles de gobiernos con este enfoque de cambio climático. ¿Correcto? A partir de ahí, eso sería todo lo que podríamos compartir con todos ustedes, estimados compañeros, participantes, que el día de hoy nos han acompañado en esta pequeña presentación, y esperamos poder tener mayores detalles y mayores alcances con dichos componentes.